Hola, buenas noches, licenciada. Nosotros somos el grupo número 7. Está conformado por Enrique Alexander Solano López, Brian William Hernández Arteaga, Jefferson Adonis Melgar Azura y José Cristian Corea Siciliano. Para dar inicio con una pequeña introducción sobre JavaScript. Java es un lenguaje utilizado para la programación, construida por HTML y CSS. Son dos lenguajes de estilo. Cada uno permite que el usuario pueda ingresar etiquetas de HTML y su información para darle un estilo distinto a su página web. Eh, es necesario poder conocer el lenguaje y saber cómo utilizarlo. Sobre cómo agregar imágenes, archivos en CSS para que Java pueda ejecutarlo y así poder crear los distintos códigos y realizar lo que sería la página web. En el manejo de las variables tenemos tres, que sería var, const o let. También debemos saber cómo se utiliza las variables en los contextos de lo que sería JavaScript. Hay palabras claves como var nombre y se ingresa el nombre de, de la persona. También JavaScript es un lenguaje, como decía anteriormente, de programación para diseño de páginas web. Todo está construido por HTML, es un lenguaje de marcas y CSS nos permite darle estilo a la página web. Tenemos que saber sobre el lenguaje de JavaScript, pero no podemos hacerlo sin saber programar. También hay que aprender a programar y bueno, también a trabajar en un ordenador para poderle dar órdenes, valga la redundancia, y así poder diseñar nuestra página web. Continúa mi compañero. Para comenzar esto deberíamos saber que JavaScript es un lenguaje de programación encargado de dotar de mayor interactividad, controlar multimedia, animar imágenes y dinamismo a las páginas web. Cuando JavaScript se ejecuta en el navegador, no necesita de un compilador. El navegador lee directamente el código sin necesidad de terceros. Por tanto, se le reconoce como uno de los tres lenguajes nativos de la web, junto a HTML y CSS. ¿Cómo utilizar JavaScript? Antes de escribir JavaScript, es importante saber cómo funciona bajo el campo. Hay dos piezas importantes que aprender: cómo funciona el navegador web y el modelo de objetos de documentos. El navegador web carga una página web, analiza el HTML y crea lo que se conoce como modelo de objeto de documento a partir de los contenidos. El documento presenta una vista en vivo de la página web a su código JavaScript. El navegador captura todo lo vinculado a HTML, como imágenes y archivos CSS. El HTML y CSS son ensamblados por documentos para crear la página web primero. Luego el motor JavaScript de los navegadores carga archivos y código en línea, pero no ejecuta el código inmediatamente. Espera a que HTML y CSS termine de cargarse. Una vez esto, JavaScript se ejecuta en el ordenador en que se escribe el código. Esto da como resultado que el documento sea actualizado por código JavaScript y representado por el navegador. A continuación, mi compañero Brian hablará sobre las variables. El manejo de las variables en JavaScript. Las variables son un concepto fundamental en cualquier lenguaje de programación y en JavaScript podemos declarar
declarar variables usando las palabras claves como var, const o let, y debemos saber usarlas para diferenciarlas entre ellas. ¿Para qué se usan estas variables en JavaScript? En el contexto de la programación, los datos son información que usamos en nuestros programas informáticos. Por ejemplo, todos tenemos la aplicación Twitter, y es que nuestro nombre de usuario es un dato en esa aplicación. Y gran parte de la programación se trata de manipular o mostrar datos. Para hacer esto, los programadores necesitan alguna manera de guardar y registrar datos. Y vamos a demostrarlo con un ejemplo. Y es que primero tenemos que abrir nuestra consola de JavaScript, ya sea en Chrome o en Windows o en Linux, la Control Shift más J, y para Mac debemos usar CMD más opción más J. Una vez la consola está abierta, debemos pensar en la edad actual de una mascota que tengamos y digitarlo en la consola. Ahora, ¿qué pasa si referimos este número otra vez? Pues tendríamos que escribirlo por segunda vez. Necesitamos una manera de referirnos a este dato en particular para que podamos reusarlo a lo largo de nuestro programa. Vamos a introducir las variables en JavaScript. Una analogía útil es pensar en las variables como etiquetas para nuestro valor. Piensa en un contenedor, ya sea de una fruta, y en este ejemplo, la variable señala hacia un valor que son los mismos, como por ejemplo una fruta arándano. Debemos declarar una variable edad y usar el operador de asignación. Podemos usar ya sea var edad 4. Y las variables son la manera como los programadores le dan a un valor para poder reusarlo, utilizarlo o simplemente registrarlo. ¿Cómo podemos usar la palabra clave var en JavaScript? Las palabras clave en JavaScript son palabras reservadas. Cuando usamos la palabra clave var, le estamos diciendo a JavaScript que va a declarar una variable en ese momento. Y al usar las variables pueden ser reasignadas y podemos asignarle valor como un nombre, y también podemos asignarle otros valores diferentes o como otro nombre. Y lo ejecutamos con el comando console log. Y al usar la palabra clave var, las variables también pueden ser declaradas sin valor inicial. Podemos ponerle una variable año, poner un año en específico, y ese va a apuntar al año que hemos elegido. Y cuando JavaScript fue creado por primera vez, la única manera de declarar una variable era con la palabra clave var. Para explicar por qué eran necesarias, veremos los problemas que tiene var. Con el objetivo de observar estos problemas, aprenderemos lo que es el scope. Nuestro compañero va a hablar sobre ello. Yo voy a explicarles el ámbito o scope, que se refiere a lugares dentro del código donde las variables están disponibles para su uso. Una variable tiene un ámbito global, que significa que está disponible en cualquier lugar del programa. Un ejemplo sería llamando una función imprimir nombre, que imprimirá el valor de la variable nombre. Por ejemplo, Madison verá esto impreso en la consola. Esto debido a que nuestra variable fue creada por una función que tiene un alcance global. Significa que está disponible en cualquier parte de un código, incluyendo dentro de cualquier función, y es por eso que la función imprimir nombre tiene acceso a la variable nombre. Si vamos a crear otra variable que tenga alcance de una función, esto significa que la variable solo puede acceder dentro de la función en la que fue creada. Un ejemplo sería un posicionamiento diferente a una variable, por ejemplo, imprimir año. Cuando saldrá un error de la consola diciendo que el año no está definido. Esto es porque la variable tiene un alcance de función que solo está dentro de ella misma, la cual fue creada para ejecutarse en la consola. Para acelerar la variable desde afuera de la función donde no tenemos acceso, las variables con alcance de función son útiles para los programadores porque frecuentemente queremos crear variables que solo sirvan o sean necesarias para ciertas funciones, como crear variables globales, como también nos puede generar como errores o fallos en estas mismas. Un entendimiento básico es el alcance que debemos
volver a nuestra discusión acerca de los problemas que puede llegar a tener la palabra clave var. Y bueno, licenciada, esta ha sido nuestra pequeña presentación sobre lo que es un poquito para saber un poquito de lo que sería ese JavaScript. Así que nos despedimos y que espero estemos en otra presentación más adelante. Gracias.